Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Como ustedes lo han venido escuchando desde hace ya largas semanas, aquí en Radio Red dedicamos un buen espacio al análisis de lo que ocurre en Colombia con personas que tienen voces autorizadas para hacerlo. Han venido de todas las vertientes políticas y de todas las profesiones, digámoslo así. El último de ellos hace apenas unos días, el señor Domínguez, el presidente de Confecámaras. Julián Domínguez, sí, Julián señor. Domínguez. Estuvo aquí hace 8 días. Estuvo entregándonos, dándonos su opinión. Le preguntamos de todo y él decía, hay que creer en el empresario colombiano, y decía que es necesario que el gobierno crea en el empresario colombiano. En fin, Lucho Garzón, Mauricio Cárdenas, La Paca Zuleta. Bueno, en fin, muchísimos tantos que ya no nos acordamos todos ellos de primerísimo nivel. ¿Cómo lo es, en efecto, don Rubén Darío Lizarralde, exministro de Estado, fue viceministro, también asistente en el BID, en fin, expresidente de Campetrol, un hombre muy capacitado, con mucha autoridad en materia de opinión. Doctor Lizarralde, bienvenido, gracias por madrugar este lunes. Comenzar un lunes hablando en radio y madrugando no es fácil, pero bienvenido, ¿ah? Bueno, no es madrugando, madrugando a hacer ejercicio, sí. Ah, bueno, ¿a qué hora se levanta a hacer ejercicio? Pues hoy inicié a las 5:30. Ah, qué bien. ¿Trota o lo hace en la casa? No, lo hago en el edificio, bicicleta y pesas. Oh, qué bien. ¿Cuánto le dedica? 1:30. Uy, Pero, bien. ¿todos los días? 4 veces a la semana. Wow, Muy bien. bueno, con razón está tan en buena forma y en buena actitud, porque el deporte y el ejercicio le disparan a uno como la energía, ¿no? Le disparan a uno muchas cosas. Es verdad. Bueno, pues qué chévere. Doctor Lizarralde, comienzo este segmento con la pregunta idéntica, tanto que ya aquí nos la sabemos de memoria, ¿no? Sí. La misma al comienzo y la misma al final. Ya en el transcurso mis compañeros le harán otras. Pero yo siempre hago mínimo la primera y la última exactamente igual para todos nuestros invitados. ¿Cómo va el país? Mal, ¿Por muy qué? mal. Porque lamentablemente lo que uno observa desde el sector privado es que el país se está desinstitucionalizando y no hay voces serias que llamen la atención sobre este tema. Y me refiero a que no hay voces serias porque las que hay apuntan más a la crítica fundamentalmente política, a los discursos bastante desilvanados del señor presidente de la República, donde en vez de tratar de estar construyendo país para generar ese cambio que él anunció, está creando un ambiente que no le conviene absolutamente a nadie, ni a él, ni a los empresarios, ni a los trabajadores, ni a los desempleados, que en este país son muchos y que vienen creciendo de una manera sistemática, de una forma preocupante. De modo que cuando nosotros empezamos a ver que las instituciones empiezan a perder piso, pues definitivamente nos tenemos que preocupar y tenemos que levantar la mano, hablar abiertamente y decir, esto va mal. Y hay que hacerlo. Y eso pues no es tratar de estimular un golpe blando, como dice el presidente, sino tratar de llamarle la atención al presidente para que por favor gobierne. Porque este es un país que venía con una tendencia hacia un crecimiento bastante interesante. Uno estaba viendo una economía dinámica, uno está viendo una cantidad de gente que se está moviendo a nivel de estratos, es decir, gente pobre que está pasando a clase media, gente clase media que está pasando a clase alta,
Y eso está estancado. Y no solamente estancado, sino que el desempleo ha venido creciendo, aunque la pobreza extrema no. ¿Y por qué no la pobreza extrema? Pues porque los subsidios han venido creciendo, pero los subsidios en un país que requiere todavía de mucho motor para mover la economía, si ese motor empieza a desacelerarse, el desempleo empieza a crecer como está creciendo y los subsidios no aguantan porque resulta que es el empresariado el que paga impuestos. Claro, los impuestos, los recursos del Estado no se dan por obra y gracia del Espíritu Santo. Se dan porque hay una economía en movimiento, una economía en crecimiento. La economía empieza a decrecer y el recaudo fiscal empieza a decrecer, y de hecho eso es lo que estamos viendo. La gran discusión en estos días sobre el presupuesto nacional está muy en función de lo que increíblemente el Estado presenta como un presupuesto donde se va a haber un incremento en los gastos, pero el ingreso no se ve. Uh-huh. De modo que hay preocupación enorme, y en ese sentido yo personalmente y desde el sector privado tengo una preocupación enorme. Ahora, uno ve, hace poco tuvimos la asamblea de la ANDI, yo personalmente pensé que íbamos a tener un pronunciamiento de la ANDI categórico, no político, categórico en términos económicos, Sí. y eso no se vio. Entonces uno ¿Por dice, qué cree usted? ¿Hay todavía temor al presidente? pero por supuesto que hay temor. A mí alguien en estos días me decía, oiga, es que usted no se ha dado cuenta, por ejemplo, que un banco, uno de los más grandes del país, pues el gobierno lo puede desactivar de un momento a otro, a pesar del recaudo, a pesar del crecimiento, a pesar de las oficinas, a pesar del número de cuentas corrientes. Y entonces la gente dice, no, eso no puede ser posible. Pues sí puede ser posible, porque si la superintendencia financiera llega a suspender o a deshabilitar la actividad del banco, el banco no puede seguir captando recursos ni moviendo su actividad económica y hasta ahí llegó, Uh-huh. sea el banco que sea. De modo que hoy más que nunca, esto no lo habíamos sentido nunca en el país, hoy más que nunca nos hemos dado cuenta que las posibilidades que tiene ¿Un presidente? son todas, porque definitivamente está paralizando toda la economía, y el empresariado de verdad está asustado. Muchos se han ido, y eso ha venido increciendo, y están saliendo recursos muchos, y eso es muy grave para la economía. Dicen que es uno de los secretos mejor guardados de Colombia, del cual no se quiere hablar mucho en voz alta, ¿no? Así es. La salida de capitales, Así que por miedo a generar pánico económico, de incurrir en un delito, pero parece que eso es real, ¿no? Y otros empresarios frenados, ¿no? Frenados en su inversión. Así es. Realmente la situación es preocupante, es que por donde uno la ve, y es que además no lo entiende uno. El presidente, por ejemplo, considera que los mayores contaminantes que hay en el país están alrededor del petróleo y la minería. Y resulta que quienes más contaminan, primero, la minería ilegal. Y segundo, quienes más daño le hacen al medio ambiente son los deforestadores. Y el país lo estamos deforestando. 170,000 hectáreas al año se están deforestando. Más bien deberíamos concentrarnos en esa deforestación, forestando para contrarrestar la deforestación o tomando acciones para también pararla. Uno sabe que definitivamente la deforestación en algunos casos se da por pobreza, porque la gente deforesta para volver la madera carbón y para poder venderla y vivir de eso, etc. Pero hay mucha deforestación, la mayor parte de la deforestación es para seguir aumentando la superficie de cultivos ilícitos. Sí, que es un tema que ahí sigue permanentemente desde hace muchos años. Doctor Rubén Darío Lizarralde, quiero
preguntarle algo en relación con la primera afirmación que usted hizo. El país se está desinstitucionalizando. Sin embargo, algunas voces dicen, este ha sido un momento paradójico porque instituciones que se creía que no iban a salir así muy fuertemente a contrarrestar acciones presidenciales lo están haciendo. Es más, hay algunos que dicen que hasta el propio Congreso, siempre vilipendiado, se le ha parado al presidente. El Consejo de Estado, en parte la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso no es, por el contrario, una muestra de fuerza institucional? A ver, yo no expresé que el país estuviera desinstitucionalizado en un 100%. Y hasta el momento, la Corte Constitucional ha fijado unas posiciones jurídicas en función de los trámites que se han dado en el Congreso para aprobar las leyes. Leyes que debieron haber entrado en una comisión, que entran en otra, que han debido tener unos debates que no los tienen, y la Corte, por supuesto, reacciona y en ese sentido toma decisiones. Y hasta ahora la Corte ha fijado. Hasta ahora. ¿Y por qué digo hasta ahora? Porque hay magistrados que van a cumplir su periodo y que cumplido su periodo, pues prácticamente el presidente de la República es el que tiene la potestad de señalar los candidatos para que sean elegidos en el Congreso de la República. Y ahí las cosas van a cambiar, como cambiaron en la Fiscalía y como pueden cambiar también en la Junta Directiva del Banco de la República, etcétera, etcétera. De acuerdo. Entonces, como de hecho ya cambiaron, por ejemplo, en Ecopetrol, para dar solamente una muestra. Como de hecho ya cambiaron Ecopetrol, y ustedes vieron cómo inclusive los miembros de la Junta Directiva independientes se vieron abocados a renunciar hace pocas semanas, porque una decisión que había tomado Ecopetrol de hacer unas inversiones supremamente importantes y privilegiadas en los Estados Unidos para tener la oportunidad de recaudar unos recursos que le están haciendo falta dentro del país, el presidente de la República de un tajo dice, no, a esa inversión no vamos, y entonces no solamente nos quedamos por fuera de una oportunidad privilegiada, sino que adicionalmente desde la presidencia de la República se manda al diablo una decisión tomada por una junta directiva donde inclusive la mayoría es del mismo gobierno. Y a pesar de eso, que se tomó esa decisión, el presidente de la República la desconoce. Como desconoció, por ejemplo, y dijo, no más exportaciones de carbón a Israel. Además, un carbón que si yo no lo vendo, lo venden otros rapidito. De modo que nosotros no estamos ni perjudicando a Israel, los perjudicados somos nosotros, menos ingresos, menos dólares. Que está pasando lo mismo con el petróleo. Digamos que lo que está pasando con el petróleo, al no adjudicar nuevos pozos, se va a sentir en 3 años y se va a sentir en materia grave, gravísima. El próximo gobierno va a tener que enfrentar esa situación. Pero por supuesto, y tenemos también el tema del gas. Ustedes ya han oído al doctor Ortega decir que seguramente en diciembre no vamos a tener el gas suficiente porque un juez de la República dijo que no se habían hecho las consultas como debieron haberse hecho y paró la inversión que en estos momentos están haciendo Ecopetrol con Petrobras y ahí pues vamos a tener un tema muy complejo, no solamente a nivel de los hogares, sino inclusive industrial y a nivel de los vehículos. ¿Cuántos taxis en estos momentos se están moviendo por gas? De modo que estamos viendo una economía desordenada, una economía que genera mucha preocupación, y la invitación que yo permanentemente estoy haciendo en estos momentos es hablemosle al país en blanco y negro, pero también hablemosle al país con esperanza, porque definitivamente pues no podemos pensar que esto
vaya a seguir mucho tiempo, porque el país colapsa. Ahí me da usted pie para hacer la otra pregunta que siempre formulo. ¿Cómo ve el 2026? Aquí las respuestas han sido de toda índole. Lucho Garzón, que estaba sentado ahí donde usted está sentado, dijo, yo veo al 2026 pensando en una constituyente. Parece que eso se diluyó un poco. El tema de la constituyente no lo volvió a mencionar mucho el presidente. Mauricio Cárdenas dijo sentado acá, yo veo incluso a la primera dama, claro que esto fue ya hace unos meses, en son de candidata, en fin. Otros invitados han dicho, estamos muy preocupados con el 2026, no vemos procesos electorales. Otros dijeron, claro que sí, esto que está ocurriendo es solamente un hecho de trámite. ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué puede pasar en el 2026? Pues fíjese que todo lo que le han dicho tiene algo de verdad. Y solamente el país es el que puede imponerse para que en el 26 haya elecciones. Yo voy a decir algo que no es político, que no es adecuado, pero que es bueno decirlo, para que nosotros mismos veamos que las cosas sí tienen que cambiar y que hemos permitido en varias oportunidades que la misma Constitución se hubiera violado, que el Congreso de la República se hubiera destituido, se hubiera revocado y que aquí nadie dijo nada. ¿Como ocurrió con el Congreso para la Asamblea Constituyente? Es correcto. La Asamblea Constituyente, y discúlpenme la repetición, se constituyó gracias a la votación de una sexta papeleta que nadie había autorizado y que nadie contó. Luego la Corte la avaló, le dio la bendición, pero ahí hubo un golpe de Estado institucional. Que lo apoyaron todos los partidos políticos. Y como me decía un ilustre jurista que no quiero nombrar aquí, porque creo que este no es el momento de las peleas ni de las divisiones, pero decía, es que ya el país no daba más. El país necesitaba un cambio. La Constitución de los Estados Unidos no se ha cambiado nunca. Hay enmiendas, pero no se ha cambiado. La columna vertebral se ha mantenido. Le han dado seguridad a todo el país. Aquí, supuestamente, necesitábamos un cambio perfecto. Si todos estaban de acuerdo, como lo estuvieron, que el país necesitaba un cambio, ¿por qué no lo hicieron desde el Congreso? ¿Y por qué el Congreso no reformó la Constitución autorizando la constituyente? El mismo Congreso. Precisamente dentro de los parámetros normales y de los instrumentos que tiene institucionalmente el país. Pues no. Surgió la sexta papeleta, todos los partidos participaron de la constituyente, salió la nueva constitución, a muchos se les ha olvidado que en los 2-3 últimos días antes de la firma pública se desaparecieron unos artículos y bueno, y aparecieron luego y no se sabe si eran los mismos, no eran los mismos. De todas maneras, se firmó una nueva constitución dentro de una institucionalidad que no estaba amparada en la Constitución, sí, pero que hubiera podido haber estado amparado en la Constitución. Pero además, luego se revoca el Congreso, que dice que porque iban a llegar unos congresistas que venían del cielo, iban a ser puros, no estaban contaminados. Y nada cambió. La misma constituyente, los mismos miembros de la constituyente no eran tan puros ni tan pulcros, ¿no? Ahí se mezcló, y ahí ustedes... uno muy controvertido. Y además, ustedes se acuerdan, lo que pasa es que lamentablemente hay ciertos elementos de la historia que se olvidan, pero esa constituyente estuvo permeada por el narcotráfico. Claro, claro, sí. claro. ¿No? Sacaron la extradición.
Y además había gente del narcotráfico pagada por el narcotráfico haciendo lobby permanente y también amenazando permanentemente a los constituyentes para que aprobaran lo que tenían que aprobar. Pero ¿a dónde apunta, doctor? ¿A dónde Lizarralde? apunto? De cara al Ahí 2026. se rompió el orden jurídico del país. Se rompió. Lo rompimos. Y seguimos adelante. Y perdónenme, cuando el plebiscito se niega, Ujú. la Corte había dicho, si gana el sí, puede haber reforma constitucional y legal de una manera express, es decir, con la mitad de los debates. Y ahí ganó el no. E igual Ahí pasamos al plebiscito del presidente Santos. es correcto. Entonces, presidente Gaviria, presidente Santos, en esos dos gobiernos rompimos nosotros el orden institucional y jurídico del país. Y entonces yo digo, ¿y este presidente ahora no estará pensando que si otros presidentes lo hicieron, ¿por qué no lo puede hacer él? Y por eso él está hablando de una constituyente. Perdón, este fin de semana hizo las reuniones de su partido y de su organización en la Universidad Nacional y él precisamente para esa constituyente va a utilizar las universidades para empezar a promover el tema. Él no se ha olvidado del tema. Ambientándolo. Está ambientándolo. Lo que pasa es que como él cambia de temas no cada 8 días, sino todos los días, tratando de que la gente se desenfoque y no siga pensando en lo importante, en lo principal, en todos los actos de corrupción que nosotros estamos viendo en estos momentos como nunca antes se habían visto, y todos los días nos pone a pensar y a mirar de otra forma. Entonces, por eso no he estado hablando de la constituyente, pero esa reunión que se hizo en la Universidad Nacional es un preámbulo para ello. De modo que pronto vamos a estar viendo en las universidades públicas del país que del tema se va a estar hablando y cómo se vaya a implementar, cómo se vaya a medir si el país está de acuerdo o no está de acuerdo con una constituyente, es otro tema. Y ahí nos vamos a ver en el año 25 en un ambiente mucho más movido que este, Ujú. porque el año del movimiento y de la intención de toma del país va a ser el próximo. El 25. Así es. Doctor Rubén Darío Lizarralde, gracias por pasar estos minutos por Radio Red. Es usted muy amable, se va volando el tiempo. Bienvenido siempre y bueno, esperamos que las cosas mejoren para el bien de Colombia. Pues por supuesto que esperamos eso. Reitero, desde el sector privado estamos muy preocupados, aunque las voces no se hayan hecho sentir, pero que creo que pronto se van a tener que hacer sentir si no queremos perder el país como se perdió en Venezuela. Inclusive, que tanto lo menciona el presidente Petro, como se perdió en la Alemania de Hitler. En la Alemania de Hitler, los empresarios hasta último momento creyeron que nada iba a pasar. Y por supuesto que pasó, no solamente para los judíos, sino también para los alemanes. De modo que, digamos, el silencio, la complacencia, el tratar de no enfrentar los temas, no quiere decir que los evitemos. De modo que vamos a tener que trabajar en ello. Es Rubén Darío Lizarralde, exministro de Agricultura, abogado y economista, analista también de los temas nacionales aquí en Radio Red. Muy amable, bienvenido. 9:09.